Bueno, en esta segunda clase lo que vamos a ver va a ser las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden. Así como suena. Este, bien, a esta hay que prestarle mucha atención porque básicamente usando este es como después vamos a resolver las otras, que serían las no homogéneas. Fíjense que acá, perdón, acá las homogéneas son, digamos, significan otra cosa que cuando veíamos las de primer orden homogéneas. Si se dan cuenta, las homogéneas de acá tienen que ver con esto que mencionamos al final de la clase pasada, de que este término independiente, digamos, es distinto, es igual a cero en este caso, digamos, porque acá te das cuenta que aquí, en todo caso hay un i a la cero, que sería lo mismo que siempre decimos que poner un uno. Bien, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Las homogéneas, en este caso, en las de segundo orden, se definen simplemente con cuánto vale este f de x, si es igual a cero o distinto de cero. Entonces, si es igual a cero, es homogéneo. Si no es igual a cero, es no homogéneo. Bueno, primero vamos a ver las homogéneas porque son el caso más simple, claramente. Vamos a ver cómo se resuelven estas no homogéneas. Pero antes de ver exactamente la solución, acá, como dice acá, dice, vamos a ver algunas propiedades de estas ecuaciones diferenciales lineales homogéneas que utilizaremos como base para determinar su solución general. Y si se dan cuenta, acá hay algo más. Lineales, dice. ¿Por qué serían lineales? Porque justamente no hay ninguna de las derivadas o la solución que esté elevada al cuadrado, por ejemplo, o a un n, a un n mayor que uno, ¿no? O sea, están todas elevado a la 1. O sea que es una ecuación diferencial, si se dan cuenta, de grado 1, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque la ecuación, perdón, porque la derivada de mayor orden está elevada a la 1. Bueno, ahora sí. Veamos las propiedades que acá justamente dice, utilizaremos como base para determinar la solución general. Esto es muy importante, digamos, también como teoría, está bueno en todo esto, porque ahí se van a dar cuenta que este, se van a dar cuenta de varias cosas, que después cuando hagan los ejercicios les van a cerrar, digamos, les van a terminar de cerrar. Entonces, estas cuatro propiedades que vamos a ver ahora les van a servir mucho como teoría también. Fíjense, entonces dice, si I1 e I2 son soluciones particulares de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, o sea, de lo que acabamos de ver acá, que es esta, siempre tiene esta forma. Perdón, siempre tiene esta forma. Bien, siempre tiene esta forma. Entonces, si I1 y I2, por darle un nombre genérico, son soluciones particulares, entonces I1 más I2 también va a ser solución particular. Y acá lo va a demostrar, fíjense, dice, si I1 es solución de la ecuación, entonces, o sea, entonces justamente, si nosotros ponemos acá, o sea, en I, o sea, si ponemos I igual a I1, ¿me entiendes? Y le hacemos la derivada primera, que va a ser la derivada primera de I1, y la derivada segunda, que va a ser la derivada segunda de I1. Si hacemos eso, fíjate, tenemos simplemente reemplazamos acá I1 y la derivada primera de I1 e I1. Y lo mismo hacemos con I2. Fíjense, hacemos I2, I2, I2. Y se tiene que cumplir que da igual a cero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo como hipótesis que es solución. Entonces, fíjate, justamente decimos acá, si I1 es solución de la ecuación, entonces esto se cumple. Sería esto se cumple. Y si esto es solución, esto se cumple también. Bueno, ahora si hacemos un I3 igual a I1 más I2, entonces fíjense, la derivada primera va a ser la derivada primera de I1 más la derivada primera de I2, igual con la derivada segunda.
Y fíjense, para que I3, que acuérdense que es la suma de las otras dos soluciones, tenga que ser solución, tiene que ser que esto se cumpla. Esto es lo que no sabemos si se cumple y lo que nosotros queremos demostrar con todo lo que estamos haciendo. Entonces, acá fíjense, vamos a reemplazar I3 como I1 más I2 más AU. Bueno, acuérdense, esto no lo dije, ¿no? Pero estos A que aparecen acá y que aparecen acá, por ejemplo, que aparecen acá, lo dice acá. Son siempre funciones de X o constantes, ¿verdad? Bueno, acá fíjense que hay un A0 si se quiere, ¿verdad? Pero este A0 siempre es igual a 1. Bueno, y fíjense acá también hace eso. Dice, para simplificar el desarrollo, consideraremos A0 igual a 1. En caso de no hacerlo, dividiremos ambos miembros por A sub 0, para que esto quede siempre igual a 1. O sea, básicamente este A sub 0 siempre tiene que ser un 1, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo acá. El tema de fíjense entonces, reemplazo I3 por lo que valía, ¿no? O sea, acá la derivada segundo de I3 es igual a esto. Y la derivada primera de I3 es igual a esto. Y la I3 es igual a esto. Bueno, entonces, y fíjense que acá lo único que va a hacer es reacomodar los términos. Entonces acuérdense, si, fíjense esta expresión de vuelta. A ver, voy a tener que borrar acá. Fíjense esta expresión de vuelta. Fíjense que esta expresión, uy, es igual a esta expresión. Y que esta expresión es igual a esta expresión. Y si esto es igual a 0, entonces esto va a ser también igual a 0. Y si esto es igual a 0, entonces esto sí o sí tiene que ser igual a 0. Y 0 más 0 es 0. Ahí está, acá lo dice. Entonces, ambos términos resultan, resultan igual a 0. Eh, entonces, dice, ahí demostramos esta propiedad. Entonces ahí demostramos la propiedad 1. Bueno, eh, esa es la primera propiedad, que básicamente lo que estamos diciendo es esto, que si I1 tenemos una I1 que es solución particular, tenemos una I2 que es solución particular, la suma de estas dos también es solución. ¿Se entiende? Eso es básicamente lo que dice esta propiedad. Hicimos la demostración para que se entienda, digamos, por qué. Ahora vamos con esta otra propiedad. Si I1 es una solución particular y C es una constante, entonces C por I1 también lo será. Y bueno, este es más, incluso más trivial, ¿no? Más tonto, digamos. Pero fíjense, es básicamente la misma demostración. Por hipótesis sabemos que esto se cumple, porque nosotros estamos, como partimos de la base de que esto es solución, y lo que queremos demostrar es que C por todo esto, o sea, C por I1 más A1 y 1 de prima más A2. Todo esto es igual a 0. Eso es lo que queremos demostrar y es lo que va a hacer. Fíjense, y justamente, mira, acá está, distribuido. Y acá justamente volvemos, es la misma demostración. Saca C factor común, entonces lo que queda acá dentro del paréntesis, fíjense que es la misma expresión que tenía al principio. Entonces si esto es igual a 0, esto tiene que ser igual a 0 y 0 por C es 0. Bien, entonces otra vez demostramos esa propiedad. Acá, propiedad 3. Si I1 y I2 son soluciones, se dice que son linealmente independientes si se cumple que I1 sobre I2 es distinta a una constante. Bueno, esta está un poco más larga, pero fíjense que esta no la demuestra, pero lo que dice esto básicamente es esto. Supongamos, miren, esta es la idea. Tengo I1 igual a E, lo va a mostrar más abajo también, en las otras diapositivas, pero lo demostramos nosotros también acá rapidito. Lo que está diciendo esto es que si yo tengo I1 igual a E a la KX, por ejemplo, y tengo I2, 2 por E a la KX, cuando yo haga I1 sobre I2, nos fijemos con todas.
a ser e a la kx sobre 2 por e a la kx. Y fíjense que esto se va con esto, entonces me va a quedar 1 sobre 2. ¿Y qué es esto? Un medio, es una constante. Si se dan cuenta, eh, no está cumpliendo esta propiedad. O sea, básicamente, o sea, esto que implica, lo pongo con otro color, y 1 e y 2 no son. Bien, bien, volvamos al rojo. Entonces, eh, básicamente ahí demostramos que ahí no se cumple esa propiedad. Para que se hubiese, digamos, para que esa propiedad se cumple, por ejemplo, podría haber un 2 acá arriba, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Por qué tenemos que lograr que una solución sea linealmente independiente? Bien, y acá lo dice de otra forma. Si una de las soluciones, eh, cuando una de las soluciones no puede ser expresada como combinación lineal de la otra, o sea, esto, eh, son linealmente independientes. Bueno, y la 4, perdón, acá pongo, es la parte de la 3. Acá la 4, si I1 e I2 son soluciones particulares linealmente independientes de la ecuación diferencial, entonces su solución general será C1 por I1 más C2 por I2. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo pensemos. Leemos de vuelta. Si I1 e I2 son soluciones particulares linealmente independientes de la ecuación diferencial, su solución particular será C1 por I1 más C2 por I2, siendo C1 y C2 dos constantes arbitrarias. Y acá nos dice, no hay métodos generales para determinar las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales cuando los coeficientes son variables, pero sí cuando los coeficientes A1 y A2 son constantes. Y es lo que estudiaremos a continuación. Acá, ¿qué está diciendo? Que cuando A1, fíjate, estos dos, vamos acá, cuando A1 y A2 son variables, ¿qué sería que A1 y A2 sean variables? Que sean, por ejemplo, 2x, o sea, que varían con el valor de x, ¿verdad? Bueno, que sería que no sean variables y que sean dos constantes, por ejemplo, que A1 sea igual a 5 y que, no sé, y que A2 igual a 4. Ahí son constantes. Eso está diciendo. Entonces, está diciendo que cuando tengo una ecuación diferencial así, supongamos, que A1 sea 2x, no puedo determinar la solución. Literalmente no puedo. Eso es lo que está diciendo esta última propiedad. Perdón, este último par. Y esta propiedad es muy importante, digamos, porque es la que vamos a usar nosotros ahora literalmente es la que vamos a usar nosotros para resolver las lineales homogéneas de segundo orden. Bien, perfecto. Entonces acuérdense por las dudas, ¿no? De que esta homogénea no es lo mismo que las homogéneas que habíamos visto de primer orden. Son otra cosa, que tienen que ver con este término independiente. Bien, bien. Ahora vamos a ver esto entonces. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Qué quiere decir? Acá lo dice. Son de esta forma, si se dan cuenta, tienen la misma forma que antes, antes era I' más A1 y 1 más A2, perdón, más A2i directamente, no I1. Más A1i más A2 por I C' igual a 0. Bueno, solo que ahora A1 es igual a P y A2 es igual a Q. Y P y Q pertenecen a los reales. Todo lo que está escrito acá es eso. Bien. Entonces, pues lo guardo por las dudas. Entonces, Entonces, de vuelta. ¿Por qué tienen que ser números constantes reales? Por lo que vimos recién. Si no son constantes, no podemos determinar la solución. Entonces, fíjate, acá lo dice.
Para obtener la solución general de estas ecuaciones diferenciales es suficiente con encontrar dos soluciones particulares linealmente independientes. Y si se acuerdan que era que sea linealmente independiente, que cuando yo las divido, supongamos a la I1 particular y a la I2 particular, tienen que ser distintas de una constante. Si es igual a una constante, no puedo hacer esto. Bien, entonces vamos a ver, vamos a buscar una forma que me genere eso. Y acá vamos. Directamente el PDF acá lo que hace es nos dice, le vamos a dar a la solución particular esta forma. Este es el primer paso, digamos, esto de cajón, digamos. El primer paso es este. Te doy yo a la solución particular, esa es la idea. Donde K es una constante. Bien. Entonces, ahora fíjense lo que hacemos. Como siempre, obtenemos la derivada y la derivada segunda. Entonces, el segundo paso es este. Derivamos y calculamos la derivada primera y la derivada segunda. A ver, ahí está. Entonces, ahora sí, fíjense. ¿Y qué hacemos como siempre? Reemplazamos en la fórmula original para comprobar que sea solución. Acá es como que estoy verificando. Perdón, estoy verificando si la solución que me dieron es realmente solución. Entonces, ¿qué hago? Acá, reemplazo entonces. Fíjense que la derivada primera es k por e a la kx. ¿Por qué? Esto podría poner, lo voy a hacer rapidito acá. Fíjense, y está acá. Miren, si yo tengo y, o sea, tengo que hacer la derivada de y respecto a x. Tengo que derivar este valor, ¿verdad? Entonces, la derivada de la exponencial es e a la k por x, o sea, el mismo exponencial por la derivada de lo que está en el exponente, que en este caso va a ser k. Y es lo que está acá. Y lo mismo hacemos con la derivada segunda. Entonces va a ser e. Bueno, fíjense, ya tenemos la derivada primera que era e a la kx por k y derivamos eso, que sería lo mismo, o sea, poner lo mismo por la derivada del exponente, que sería por k. O sea que esto es igual a e a la k por x por k al cuadrado, que es lo que está acá. Bien, seguimos. Acá lo que hace entonces es simplemente reemplazar en esta ecuación los valores de y prima prima y prima y e i. Y me queda esto. Acuérdense que acá el coeficiente de i prima prima siempre tiene que ser 1. O sea, si se los dan distinto de 1, ustedes dividan todas las dos expresiones, digamos, todas las expresiones las dividen, ¿me entienden? Supongo que acá tienen A0, dividen todo en A0, ¿me entienden? O sea, van a tener que hacer esto, esto y esto, cosa que este siempre les quede igual a 1. Bien, eso también lo vamos a ver capaz con algún ejemplo. Y bueno, sigamos, porque recordemos que queremos calcular ahora la solución general de la homogénea, ¿verdad? Entonces, igualamos esto igual a cero, o sea, mejor dicho, reemplazamos lo que habíamos dicho y sacamos factor común e a la k por x. ¿Qué me queda dentro? Esta expresión. Y ahora fíjense esto, dice, como siempre e a la k por x es distinto de cero. ¿Por qué e a la k por x es distinto de cero? Esto se deduce muy fácil de esto. Suponiendo que tenemos, lo voy a hacer así. Ahí, ahí está. Uy, ahí está. Suponiendo que tenemos esto, ¿verdad? Voy a borrar esto. Bien. La exponencial básicamente lo que hace es viene desde acá. A ver, supongamos que lo extiendo un poquito para acá. Supongo que eso está bien dibujado. La exponencial nunca toca el cero. Pasa acá por el uno y se va hasta infinito. Acá es uno. Y acá sí se acerca infinitamente al cero, ¿no? Pero nunca lo toca. Esto es e a la x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para cualquier valor de x nunca toca el cero. Por eso dice esto acá. Acá. Que siempre es distinta de cero. Bien. Entonces, ahí dice, para que i sea igual, o sea, para que esta sea la solución, fíjense, acuérdense que toda esta expresión me tiene que ser igual a cero. Y si esto no puede ser igual a cero, entonces esto tiene que ser igual a cero. Bien, entonces ahí lo dice. Fíjense, hace esto igual a cero. Y ahora, fíjense que nos quedó, si se dan cuenta, nos queda una ecuación
es una ecuación de segundo grado, o sea, una cuadrática. ¿Qué tengo que aplicar? Bhaskara, ni más ni menos. Bueno, esta ecuación que nos queda ahí en función de k se llama ecuación característica. Eh, y lo que tengo que hacer es calcular dos valores de k. Y fíjense, acá lo dice, recibe el nombre de ecuación característica. Esta ecuación de segundo grado tiene dos raíces que llamaremos k1 y k2. Y acá lo hace, lo resuelve por Bhaskara. Que acá está, ¿no? Acá está hecho. Fíjense, si se dan cuenta, que las constantes siempre quedan con valores en función de P y de Q. Que esto no pasaría, o sea, si se da cuenta, si yo tengo coeficientes variables, yo no puedo resolver esto porque me va a quedar algo con X y no puedo despejar, ¿se entiende? Una constante de ahí. Bien, y ahora vamos a ver tres casos dependiendo de los distintos valores que tome K. Eh, que va a pasar o que sean raíces reales y distintas o que sean dos raíces reales e iguales, o que sean dos raíces complejas conjugadas. Digamos, estos tres casos que vamos a ver ahora dependen del valor que me dé acá de k. Y que en realidad dependen mucho más, o sea, dependen realmente del valor que me da acá el discriminante. Eso es lo que nos vamos a fijar, o sea, lo que está dentro de la raíz. Y acá fíjate, justamente acá nos dice, si para que sean dos raíces reales y distintas, p al cuadrado menos 4q mayor a 0, o sea, esto, si se dan cuenta, es esto, lo que está dentro de la raíz. Entonces, acá nos dice, en este caso tendremos dos soluciones particulares, y una va a ser i1 igual a k1 por x, esperen que borre esto, i1 igual a k1 por x, e i2 igual a k2 por x, igual a e a la k2 por x. Bueno. Y fíjense, esto es lo más importante. Acuérdense entonces, habíamos dicho que para tener la solución general tenemos que encontrar dos soluciones particulares que sean linealmente independientes. Entonces, vamos a fijarnos. Si hacemos e a la k1 por x sobre e a la k2 por x, nos queda esto. O sea, esto es por propiedad de haber, ahí lo voy a escribir, por propiedad de los exponentes. ¿Se acuerdan que cuando yo tengo, entonces, si yo tengo esto, ¿a qué va a ser esto igual? A e a la k1 por x por e a la k2, perdón, a la menos k2 por x. Y si se están multiplicando, esto se suma, ¿verdad? Entonces va a quedar e a la k1 x menos k2 por x. Y si se dan cuenta, puedo sacar factor común de x, o sea que me va a quedar, perdón, va a quedar e a la k1 menos k2 por x. Y esa, fíjense, ¿qué pasa? ¿Por qué no es constante eso? Porque justamente dijimos que dan dos raíces reales y distintas. Acá lo anotamos. Entonces, si son distintas, este valor va a ser distinto de cero. Nunca va a dar cero, o sea que no puede dar una constante, siempre va a dar algo por un valor en función de x. ¿Me entienden? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esta es siempre, en este caso, digamos, cuando tengo dos raíces reales y distintas, voy a tener el caso de que son linealmente independientes. O sea, i1 e i2 linealmente, uy, perdón, independientes. Bien, entonces si son linealmente independientes ya tenemos una solución general. Fíjense, va a quedar. Si se dan cuenta, eh, lo que estoy haciendo es, obtengo dos soluciones particulares. Acá, esto es lo que, y las sumo. Usando estas propiedades, si se dan cuenta, esto es lo más importante.
que yo tengo, si I1 e I2 son soluciones particulares linealmente independientes de la ecuación diferencial, su solución general será esta. ¿Ven? ¿Lo ven a eso? Bueno, entonces, fíjense, yo justamente es la misma expresión que voy a usar, solo que yo a mi C1, a mi I1, perdón, ya tiene una forma, que es E a la K1 por X. Y también mi I2, porque es E a la K2 por X. Y esa es la solución general en estos casos, de los homogéneos. Fíjense, es lo mismo que escribimos recién. Esta es la solución general entonces para las homogéneas. Y vamos a hacer un ejemplo para que termine de quedar claro. A ver, con raíces reales y distintas, acuérdense. Fíjense, tenemos la siguiente ecuación diferencial. Primeras cosas para ver cuánto vale P y cuánto vale Q. Acá, si se dan cuenta, es P igual a -4 y Q igual a 3, ¿verdad? Este es -4 y este es 3. Bueno, entonces, ahora hago lo mismo de siempre. Planteo la ecuación característica, que es esta en función de K, que siempre tiene la misma forma. O sea, va a quedar K al cuadrado más P por K más Q igual a 0. Y despejo, entonces ahí aplico Bhaskara para despejar las dos K. Y fíjense entonces, obtengo las dos raíces que me dan reales y distintas. Obviamente porque 3 es distinto de 1. Entonces, la solución general de esta ecuación, muy fácilmente me doy cuenta que es I igual a C1 por E a la K1X, que K1 es 3, entonces 3X más C2 por E a la K2X, y en este caso K2 es 1, o sea que directamente pone a la X. Esta sería la solución general de esta ecuación. Entonces vemos que, o sea, es bastante fácil porque siempre es lo mismo, digamos. Te dan esta forma, uy, te dan esta forma, vos siempre le planteas la ecuación característica que tiene prácticamente la misma forma, resolves los dos K y listo, ya tienes tu solución general. Bueno, y acá, como siempre, solución particular, te tienen que dar un valor inicial de I, un valor inicial de la derivada y una X sub 0. Y acá, fíjate, entonces, la derivada, o sea, acá lo que sí tiene es que tenemos que hacer la derivada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la solución general, pero para hacer la derivada la tendríamos que calcular nosotros. Fíjate, si yo tengo que I es igual a C1 por E a la 3X más C2 por E a la X, y prima, ¿qué va a ser? Es la derivada de esto, o sea, es C1 porque es una constante por, y ahora este 3, digamos, bueno, ponemos la misma exponencial, por la derivada del exponente, que es 3, más C2 por la misma exponencial por la derivada del exponente, que es 1, o sea, ni lo ponemos. Y si se dan cuenta, es lo mismo que está escrito acá. Ahora, sí o sí, si se dan cuenta, lo que no me va a quedar de otra acá que plantearlo de esta forma. Tengo que plantear como un sistema de ecuaciones para calcular las dos constantes. Y reemplazo en X, fíjense, reemplazo el 0 en X acá, reemplazo en la derivada, reemplazo el 10, acá reemplazo el 10, y en el valor de la, digamos, de la inicial de la función o de la solución, reemplazo el 6, o sea, acá. Y me queda este sistema me queda este sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones, que lo puedo resolver, como cualquier sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Puede ser por sustitución, bueno, eso ya lo saben, digamos. Lo resuelvo entonces. Y finalmente me queda esto, que la solución particular, bueno, me quedan estos valores de C1 y C2, eh, que reemplazo en estos valores de C1 y C2 y me obtengo mi solución particular, que es una que yo puedo graficar. Acuérdense de eso siempre. Bien, vamos al otro caso, que es el de dos raíces reales e iguales. Bien, entonces, en este otro caso, que es entonces, como dijimos, el de dos raíces reales e iguales. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar para que se dé esto? Si se dan cuenta acá, miren. Tiene que pasar que p cuadrado menos 4q sea igual a 0. ¿Por qué? Vamos de vuelta acá.
a la ecuación característica, ¿verdad? Que es esta. Que es esta de acá. Perdón. ¿Qué sería esta? Bueno, esa sería la ecuación característica. Entonces, siempre yo para saber cómo van a ser las raíces, siempre, no solo en estos casos de ecuaciones diferenciales, sino siempre que estoy con una ecuación cuadrática, me fijo en el valor del discriminante, que es lo que está dentro de la raíz. Si es mayor a 0, es este caso. Si es igual a 0, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las dos raíces van a ser iguales. ¿Por qué? Miren si hacemos esto igual a 0. ¿Qué va a pasar? Porque aquí K1, 2, ser menos P sobre 2. O sea, K1 va a ser menos P sobre 2 y K2 va a ser menos P sobre 2. O sea, van a ser exactamente iguales y reales, obviamente. Son números reales. Bien, entonces, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver este caso ahora. Acuérdense entonces que nuestra solución siempre tiene la forma que habíamos visto antes con e a la kx, ¿no? Ahora fíjense esto. Acá dice esto, si K1 es igual a K2 igual a K igual a menos P sobre 2, según lo que hicimos acá, entonces, ¿qué quiere decir? Eh, Nos va a dar esto. No, claro, vamos a tener... Esto lo que está diciendo es justamente lo que hicimos antes, de que va a ser 2K, o sea, o mejor dicho, como lo habíamos hecho nosotros antes, me va a dar que va a ser K igual a menos P sobre 2. Si yo paso el 2 al otro lado, esto va a ser, fíjense, va a quedar que 2K va a ser igual a menos P, 2K más P igual a 0, que es lo que está escrito acá. Bien, entonces, lo que está diciendo ahí es eso, digamos, que además de que se sigue cumpliendo esto, se cumple esto. Y fíjate esto, fíjense esto. Si son dos raíces reales iguales, tenemos una sola solución particular que vendría a ser esta. Y ahora, no, entonces, ¿por qué? O sea, todo lo que estamos diciendo es esto. Si se dan cuenta, vamos a tener dos soluciones particulares que van a ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo divida I1 sobre I2, fíjense, me va a quedar E a la K1X sobre E a la K, perdón, sobre E a la K2X. Y si son iguales, esto me va a dar 1, que es una constante. O sea que no son linealmente independientes, o sea que no es solución general. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para solucionar este caso? Para que I1 sobre I2 no sea constante, o sea distinto de una constante. Hago esto. Tengo que hacer que una de las soluciones particulares, la segunda por ejemplo, lo multiplico por un X adelante. Y nos tenemos que fijar primero si esa es solución, porque si no, no la podemos usar, claramente. Obviamente que el que hizo el PDF sabe que eso sí es solución y por eso nos da de esa forma, ¿no? Si no, no nos hubiese dado eso. Entonces, ya sabemos claramente que la expresión final va a ser fíjense, va a ser así. I igual a C1 por I, perdón, por E a la K1X más C2 por X por E a la K2 por X. Esta va a ser nuestra forma final. Si se dan cuenta es lo que sale acá. Acá tenemos que llegar, acá abajo. Bien. Entonces, viendo esto ya sabemos cuál va a ser nuestra forma final. Pero ahora demostremos si esta y 2 es solución también. Bueno, y obviamente, miren, obviamente esto, ¿no? Si dividimos I1 sobre I2, siendo esta, va a ser, fíjense, va a ser E a la KX sobre X por E a la KX, se va este con este, pero me queda 1 sobre X, que claramente no es una constante. Así que se respeta la propiedad que venimos diciendo de que la solución general es la suma de dos particulares linealmente independientes. Eso se cumple. Eso ya lo vemos. Lo que hay que demostrar es si efectivamente esta expresión es solución. Entonces, como siempre, la derivan dos veces, nos quedan estas expresiones, reemplazan
en la expresión original, acá lo hace a esto, reemplaza en la expresión original, y lo que termina quedando siempre es esto. Fíjense, esto, como nosotros sabemos, es igual a cero. Bien, esto es igual a cero. Y además, fíjense cómo nos queda otro término, con sacando factor común e a la kx, y acá nos queda un x por e a la kx. Este otro término, por lo que habíamos dicho acá, ¿verdad? ¿Lo ven? Acá arriba, es igual a cero también, por el valor que toma el k, que es un solo valor, el mismo valor para ambas k sería. Entonces los dos se hacen cero. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente, si acá me queda cero, cualquier cosa por cero es cero. Y acá, si me queda cero, cualquier cosa por cero es cero. Cero más cero es cero. Quiere decir que claramente esto es solución de nuestra ecuación diferencial. Por las dudas, a ver, lo pongo un poquito más lento acá. ¿Qué hicimos? Tenemos i2. Acuérdense la expresión original siempre, siempre. Igual a cero. Esta es la homogénea. Entonces reemplazo la que yo creo que va a ser mi solución. Y para hacer eso, primero tengo que derivarla dos veces, que es lo que hizo acá. O sea, acá derivo i2, ¿verdad? O sea, tengo i2 igual a e a la k por x. Ahora, ¿por qué esta es esa derivada? Bueno, esto justamente, fíjense que lo que hizo acá es aplicar la regla de la derivada de un producto. O sea, la derivada de u por b, por ejemplo, respecto a x, que es, como siempre decimos, es la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por b derivado. Entonces, acá x vendría a ser u y mi b sería e a la kx. Bueno, va a ser u derivado, o sea, x derivado es 1 por e a la kx más u, o sea, más x por este derivado va a ser por la misma exponencial, e a la kx, por la derivada del exponente que es k. Y fíjense que es exactamente lo que puse ahí. Y ahora a su vez, si volvemos a derivar esto, bueno, tenemos que aplicar la misma regla, la mismísima regla que acabamos de hacer. Hacemos exactamente lo mismo y nos termina dando esto. Si quieren lo pueden hacer ustedes, intenten hacerlo, para que vean que da lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien. Entonces, ya teniendo las dos derivadas, reemplazamos en esta expresión, ¿no? La derivada segunda de i, la derivada de i y 2. Entonces, reemplazamos todo, despejamos, sacamos factores comunes y nos terminan quedando estas dos expresiones. Y como hemos dicho por hipótesis, que esto es igual a cero y esto es igual a cero, fíjense, esto se me hace cero, o sea que x, o sea que este i2 es solución. Bien. Básicamente acá lo que estoy haciendo es como verificando. Ahora lo podría escribir a eso. Entonces, verifico que I2 sea solución. Entonces, cuando nosotros hacemos las famosas verificaciones de las soluciones, bueno, eso es lo mismo que estamos haciendo acá. Ni más ni menos. Bien, sigamos entonces. Bueno, y acá lo dice. Como vimos, cuando son dos raíces reales e iguales, los dos paréntesis de la última expresión resultan igual a cero, por lo que queda demostrado que I2 también es solución de la ecuación diferencial. Y como I1 y I2 resultan ser linealmente independientes, por lo que dijimos, fíjense, no es constante, entonces la solución general va a ser esta, que es la que habíamos escrito antes. Y ahí termina el ejercicio. Perfecto, perfecto. Ahí guardo esto. Seguimos. Y acá hay un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con esto. O cuando me dan iguales. Fíjate. Nos dan esta expresión, nosotros le hacemos la ecuación característica, como siempre, que acuérdense, ¿cómo saco la ecuación característica? Esto es lo más importante, ¿no? Pero siempre, si yo tengo que mi y es igual a k por x, yo voy a tener la derivada de y igual a k por e a la k por x, y mi derivada segunda igual a k cuadrado por e a la k por x. Entonces, si reemplazo esto en la ecuación original, que siempre lo vuelvo a escribir, más q por i también igual a cero.
Ahora si reemplazo acá va a ser la raíz derivada segunda por e a la kx más la p por la derivada primera, o sea, p por la derivada primera que sería por k por kx más q por i, que vendría a ser más q por e a la k por x. Y acá siempre lo que se hacía era sacar factor común. Lo voy a hacer en otro lado. Lo voy a hacer acá. Saco factor común. Uy, perdón. Ahí está. Saco factor común. Acá lo voy a escribir. Saco factor común e a la k por x. Y me queda adentro, ahora sí, la ecuación característica. Y acuérdense que esto nunca se hace cero y por eso es que igualo este paréntesis a cero. Bien, perfecto. Bien, entonces, ahora sí, siempre lo que tengo que sacar es P y Q básicamente, ¿no? Que en este caso son -2 y 1 positivo. Fíjense, acá está planteada la ecuación característica, acá la resuelve, y acá lo más importante, este discriminante, fíjense cuánto da, -2 al cuadrado es 4 positivo, y este es -4 por 1, -4, o sea que da 0. Y ahí está, eso es lo que queremos de llegar. Al dar 0, K1, 2 va a ser 2 igual a dividir perdón, a 2 más menos 0, o sea, chau, dividido en 2, o sea, 2 dividido en 2, 1. Bien. Y ahí me queda K1 igual a K2 igual a K igual a 1. Entonces, literalmente lo único que hago es reemplazar en mi fórmula, que acuérdense que es, entonces era C1 por E a la K por X más C2 por X por E a la KX. O sea, básicamente, acá ya, bueno, y acá ya lo puso. Acá reemplazó ese K por 1 y listo. O sea, si en mi caso tengo que K es igual a 1, fíjense, va a ser C1 por e a la x más c2 por x por e a la x. ¿Verdad? Muy bien. Esa es mi solución general. Ni más ni menos. Bien. Que es lo que está escrito acá. Perfecto. Y acá lo mismo de siempre con las soluciones particulares. Reemplaza, nos dan siempre, acuérdense, un valor inicial de la función, un valor inicial de x y un valor inicial de la derivada. Entonces, como siempre, acá no sé por qué puse una integral, está mal eso, esto no tendría aquí. Esa es la solución, ¿verdad? General. Y esta vendría a ser la derivada. Bueno, ahora sí reemplazo. En mi prima reemplazaría el 5, en mi sub 0 reemplazaría el 2, o sea, acá pondría 2 igual a C1 por 2 igual a C1 por E a la 0 más C2 por E a la 0 y acá sería I' reemplazaría 5, ¿verdad? 5 igual a C1 por 0 más C2 por E a la 0 más C2 por acá por 0, si se dan cuenta se hace 0. Entonces me quedan estas dos ecuaciones que como siempre sabemos se las despejamos como cualquier ecuación de dos incógnitas. Sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Lo podría hacer por... Fíjense que incluso ahí ya tengo C1, o sea que puedo reemplazar acá C1 directamente y me queda 5 igual a 2, o sea 5 igual a 2 porque C1 es 2, más C2, que esto implica que C2 es igual a 5 menos 2 igual a 3, que es lo que está escrito acá. Y acá también. O sea que ahí está C1. Listo. Y mi solución particular, como siempre, reemplazamos en C1 y en C2 los valores que calculamos y esa es mi solución particular, que es una que yo podría graficar en GeoGeo. Bien, perfecto. Borro acá un poquito y guardo. Muy bien. Y vamos al último caso, que yo diría que es el más complejo y el más raro también. O sea que no se maten si no sale esto. Yo de los ejercicios que me pasaron, no vi ninguno que sea con raíces complejas conjugadas. Pero igual lo vamos a ver porque puede ser que lo den, obviamente. Bien, entonces,
como dije, tenemos dos raíces complejas y conjugadas. ¿Qué significaría esto? Fíjense, significaría que el discriminante, en este caso de la cuadrática, acuérdense siempre, que el discriminante es menor a cero. O sea que yo voy a tener una raíz cuadrada de un valor negativo, ¿verdad? Supongo de menos uno. Y esto no es un número real, es un número complejo, que en este caso se llama la unidad imaginaria, por ejemplo, pero dependiendo del valor que nos dé va a cambiar, ¿no? Bien, entonces acuérdense que esto me van a dar dos valores complejos, culpa de este discriminante menor a cero. Fíjense entonces, ¿por qué se llaman complejas conjugadas? ¿Conjugado qué quiere decir? Si yo tengo un número complejo donde tiene una parte real que le llama alfa acá y una parte imaginaria que le llama beta, fíjense que esta es la unidad imaginaria, un conjugado de ese número en números complejos es esa parte real menos su parte imaginaria. Ese es el conjugado de este número complejo y se lo suele simbolizar con una rayita arriba. Entonces, si se dan cuenta, lo que está diciendo acá es que los dos K, uno me va a dar más IB y el otro menos IB, pero lo único que va a cambiar es que en uno se va a sumar su parte imaginaria y en el otro se va a restar. Bien, acá voy a poner que esto es conjugado de número complejo. Bien, entonces fíjense que en realidad, si se dan cuenta acá, ¿qué pasa? Yo ya tengo mi I1 y tengo mi I2. Ah, bueno, por la duda, por ejemplo, en la calculadora, no sé si les va a permitir calcular raíz. Yo creo que sí, pero tienen que tener el modo complex, que creo que tienen que ir a Shift, apretar el botón complex y ahí les da ya pueden trabajar con números complejos. No sé exactamente si les deja calcular raíces cuadradas, espero que sí. Sería lo ideal en el caso que les den este caso. Pero como les digo, con las homogéneas siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es plantear la ecuación característica, calcular los dos K y dependiendo de los valores de K, es uno de estos tres casos. Bueno, y en este caso, fíjense, acá ya tengo mis dos soluciones particulares. Entonces lo que tengo que hacer, me fijo si son linealmente independientes. Acá hace la división y se da cuenta de que da esto. Dos veces la parte imaginaria. Entonces, o sea, es elevado a dos veces la parte imaginaria. Claramente no es constante. Y a su vez, eso nos indica que está perfecto, que es una solución general. Acá la muestra la solución general, que sería esta. Entonces, ya estamos perfectos. Y bueno, acá, digamos, ya está. Ahí ya llegamos a la solución general. Lo que se hace ahora es llevarlo a una expresión donde yo puedo tener eh, solo funciones reales. ¿Por qué se hace esto? Porque a nadie le gusta trabajar con números complejos. La verdad que, bueno, eso ya, como les digo, llegar hasta acá ya les debería poner bien, pero a muchas veces los profesores son quisquillosos y les gusta que llegues hasta la mínima expresión. Entonces, por la duda, sería mejor expresarlo así, o sea, expresarlo como acá calculamos, y después vamos y hacemos la otra. Si nos acordamos, obvio. Entonces, como les digo, lo primero que hace acá es empezar a aplicar un formulario, pero no tiene sentido que lo veamos al desarrollo este. No tiene sentido. Lo que hay que ver es esto, ¿no? Que es esta fórmula. Que en vez de expresarlo, si se dan cuenta, como esto, que es, acuérdense que esta vendría a ser una solución general, uso esta expresión. Pero si se dan cuenta, los valores, sí, voy a seguir usando estos mismos valores de A y B y beta, alfa y beta. Entonces, perdón, me fui para atrás. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar simplemente los valores de alfa en esta formulita. O sea, vamos, que en vez de poner I igual a C1 por E a la alfa más I por beta, todo esto por X, más C2 por E a la alfa
menos y por beta, todo esto por x, lo que voy a poner va a ser, ahí lo sale, ahí sale, que sería e a la alfa por x, todo esto por c1, por el coseno de beta x, más c2 por el seno de beta x. Y ahí está, digamos, como les digo, estas dos formas son iguales, ¿no? Uy, a ver si puedo. Ahí me parece. Bueno, estas son dos formas de expresar la solución general. Bien, digo, creo que hay un ejemplito acá para que se vea eh, cuál sería este caso. Lo bueno de este PDF es que nos va dando ejemplos de cada caso, entonces es como que uno puede afianzar, si se quiere, la forma de la ecuación diferencial de acuerdo a lo que nos dé. Bien, fíjense, nos dan este caso ahora. Y prima prima menos 2 y prima más 2 más 2i igual a 0. Planteo la ecuación característica que siempre con esa es la misma, donde tengo que reemplazar p y q acá y acá. Y me queda esto. Fíjense ahora, va a quedar acá 4 menos 8. Y esto es igual a menos 4. ¿Qué quiere decir? ¿Está bien lo que dije? Sí, 4 por 2, 4 menos 4, sí. Raíz de menos 4 queda acá. ¿Cuál es la raíz de menos 4? Raíz de menos 4 es 2 por la unidad imaginaria. O sea que en realidad K1, 2 va a ser 2 más menos 2i. Uy, dividido en 2. Esto lo puedo distribuir al denominador. Me va a quedar 1 más menos i. O 1i, es lo mismo. Acá lo que hace es distribuir el denominador este, poner 2 sobre 2 más menos 2i sobre 2. Y el 2 en el 2 se van. Entonces queda esto. Ya está. Ya tengo alfa y ya tengo beta. Listo, entonces reemplazo en la fórmula. Esta. Acá. Entonces va a ser i igual a e a la 1x. Porque, a ver, es alfa a la x, ¿no? Y acá alfa es 1. Va a ser e a la 1x por c1 coseno de beta x. Y beta es 1 también. ¿Verdad? Porque acuérdense que beta, a ver, ¿dónde lo veo? Acá. Si lo ven de esta forma, les va a dar i por beta. Bueno, entonces, si tengo i solo, acá está i por 1, ¿verdad? Entonces beta es 1, no es i. Acuérdense de eso. Beta es 1, no es i. Entonces, beta siempre es el número que multiplica a i. Eso hay que entender. Beta es el número que multiplica a i. Entonces acá me va a quedar coseno de beta x. ¿Y cuál es beta? 1. O sea, el coseno de 1 por x más c2 por el seno de beta x, que es 1. O sea, 1x. Y bueno, esta expresión es básicamente lo mismo que está escrito arriba. ¿Verdad? Bueno. Y lo de las condiciones iniciales siguen siendo exactamente las mismas. Así que si quieren verlo a eso, no hay ningún drama. Y acá, esto no lo vamos a ver, esta parte de esto, de ecuación diferencial, homogénea, de enésimo orden, no, porque es lo mismo que antes. O sea, en realidad es lo mismo que venimos viendo, solo que lo plantea para una ecuación diferencial de orden n. Bien, eh, entonces puede ser, o sea, es como una generalización del concepto nada más, pero sigue siendo lo mismo y no tiene sentido hacerlo bien. Lo que sí, bueno, y ya la tercera clase, vamos a ver lo que vendría a ser perdón, los ejercicios de exámenes son estos. Son ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden. Todos los ejercicios que le van a dar van a ser estos. Sería un milagro si les dan una homogénea, porque los homogéneos son siempre muy fáciles, ¿no? Son muy fáciles y son siempre lo mismo. Pero generalmente les van a dar esto. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la tercera clase? Y qué es lo central. Pero ¿por qué vimos homogéneas? Y eso es lo que quiero que quede claro ahora, de que i
y sub p, fíjate, dice, es una solución particular cualquiera de la ecuación diferencial lineal homogénea. Y sub h es la solución general homogénea, perdón, homogénea auxiliar que se le llama, que es básicamente agarrar esto, igualarlo a cero, o sea, y te queda una homogénea. Entonces lo resolves a la homogénea. Bueno, y a eso además le tienes que agregar este i sub p, que es la parte difícil de las ecuaciones diferenciales, básicamente, porque la homogénea es resolver una cuadrática, siempre. Entonces, encontrar esta particular es la parte difícil. Pero esto siempre es lo mismo. Lo de la homogénea es lo que acabamos de ver. Bueno, entonces eso lo que básicamente vamos a ver entonces, la clase que viene es esto, cómo encontrar ese I sub P, que vamos a ver que hay dos métodos y los dos sirven, obviamente, los dos son igual de buenos. Así que nada, esa sería la segunda clase y espero que no duela tanto.